Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a revisar los temas de esta semana. Son temas muy pequeños. Tenemos la semana pasada, que fue nuestra primera semana de clases. Vimos lo que fue el bloque 1, principios de microeconomía, los conceptos y principios de microeconomía. Y vimos escasez y elección. Bueno, en esta ocasión nos toca ver estos tres: preguntas económicas, costo de oportunidad y tipos de bienes. Son temas muy cortos. Vamos a ver los tres temas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con preguntas económicas, ¿ok? Aquí está. Nos dice, preguntas económicas. Sabemos que la economía se desarrolla en nuestra vida, en nuestro ámbito social, en la sociedad, ¿ok? Y lógicamente estudia el comportamiento humano en la búsqueda de satisfacer sus necesidades. Ahora, tenemos tres preguntas económicas básicas. ¿Quién las debe de responder? Bueno, las debe de responder, en este caso, como estamos hablando de microeconomía, las tiene que responder el productor, el oferente, ¿sí? Y no siempre son las respuestas adecuadas, lógicamente. Las preguntas siempre van a ser las adecuadas, estas tres, ¿sale? Pero las respuestas pues no siempre son las idóneas. Por ejemplo, ¿qué producir? Lógicamente un empresario se debe de preguntar ¿qué producir? ¿Qué es la parte que va a elaborar, a fabricar para poder venderlo? Ahora, también se debe de preguntar cómo hay que producirlo, cómo producirlo, ¿sí? Mediante maquinaria, mediante la siembra y la cosecha, mediante la manufactura, la elaboración, ¿sale? Si aquí dice qué producir, en la primera pregunta, debe de revisar qué necesidades no están siendo satisfechas al 100% o puede mejorar su satisfacción. ¿Cómo producirla? Si realmente tiene los elementos para poder producir ese satisfactor de necesidad. Y la última, que es muy importante, ¿para quién lo va a producir? ¿Sí? Pues se supone que es para la sociedad, pero bueno, debemos recordar que a veces la sociedad no siempre está dispuesta a comprar ciertos artículos. Por ejemplo, en la playa, en un ambiente caluroso, no puede o sea, ¿qué produce? Ok, voy a producir ropa abrigadora. ¿Cómo producirlo? Con maquinaria, con insumos. ¿Pero para quién? Si no lo van a comprar, tendría que replantearse para quién lo va a producir y qué va a producir y cómo producirlo. Si no, de cierta manera, pues va a ir al fracaso. Todo esto, jóvenes, es así como que, ay, qué rápido lo explicó el maestro. Pero los empresarios deben de tener, lógicamente, la capacidad de responder estas preguntas y responderlas bien, porque si no se van a traducir en pérdidas, se va a traducir en que ya no podemos hacer esas cuestiones, ¿ok? Bien, entonces tenemos las tres preguntas básicas que se debe de responder desde una microempresa, desde un ente económico hasta un país completo, ¿sale? Porque de esa manera va a saber qué producir, qué productos puede ofrecer al mundo, de qué manera los va a producir y para quién va a producir. Si es de manera micro, a mi entorno, y si es de manera macro, a los países, ¿ok? Bien, como les decía, estas preguntas económicas se responden bajo los postulados básicos de toda economía, ¿ok? Toda la economía las va a responder bajo estos postulados. Escasez de recursos, múltiples alternativas que implican la elección de una de ellas, ¿sí? Podemos pues, producir carros, comida, lo que fuese, pero nos vamos a ir por una, ¿sí? Ya después podemos diversificar en la producción. Los deseos de compra siempre van a superar a los recursos disponibles, necesidades de consumo ilimitadas y recursos limitados. ¿Qué va a pasar si yo produzco un bien que al final del día sé que para producirlo el recurso se va a terminar? Entonces también debemos de revisar eso, ¿sí?
y debemos de checar los costos de oportunidad o los costes a consecuencia de qué decisión se va a tomar, ¿sí? Esto es, ¿sí? Un costo de oportunidad es estudiar los precios y costes de todos los factores necesarios. Recuerden que son factores humanos, materiales y financieros para fabricar y obtener un producto final, ¿sale? Para obtener un precio de mercado y posteriormente adicionarle una utilidad y posteriormente, es obtener un precio natural, adicionarle una utilidad y obtener un precio de mercado. Ahora bien, vemos los tipos de bienes, ¿ok? Para los tipos de bienes yo les hice un pequeño cuadro sinóptico, ¿sí? Que aquí está. Dice, tipos de bienes. ¿Qué es un bien? Bueno, económicamente un bien es un objeto tangible, ya se los había dicho, que podemos tocar, ¿sí? Que su naturaleza es física y tiene un valor económico. Es producido con el fin de satisfacer una necesidad, una determinada necesidad, ¿ok? O deseo. Por ejemplo, un automóvil, un anillo o una casa. El primero, pues satisface la necesidad de viajar. El segundo, tal vez una necesidad de aceptación. Y el tercero, que es una casa, nos provee o nos satisface la necesidad de tener un lugar donde vivir, ¿ok? Se clasifican según su naturaleza, se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles. Un bien mueble son aquellos que se pueden llevar de un lugar a otro, ¿sí? Como cuando nos cambiamos de casa, nos podemos llevar todo, pues menos la casa, ¿ok? El terreno no los podemos llevar, no podemos trasladar, ¿sale? Pues ejemplos, el libro, la nevera, el refri, que es lo mismo que una nevera, las camas, la televisión, las pantallas, ¿ok? Y el bien inmueble son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Ejemplo, me voy a cambiar de casa. Pues sí, pero la casa no me la puedo llevar, exactamente. Y no es que no quiera, no se puede, porque si yo me la llevo se rompe. O solo que sea una casa rodante, pero en ese caso tendría que ser acá un bien mueble. Según su relación con otros bienes. Hay bienes complementarios y bienes sustitutivos. Bienes complementarios son aquellos que se utilizan junto con otros bienes. Ejemplo, compro una planta y tengo también que tener una maceta para que esa planta pueda tener vida, ¿ok? Un bien complementario, café. Necesito también, aparte del café, necesito una taza para que yo lo pueda tomar. Y aparte también necesito una cuchara o la azúcar, ¿ok? Otro bien complementario sería, por ejemplo, la luz. Una computadora. Sí, tienes la computadora, pero también necesito un escritorio para complementar una silla. También se dividen en bienes sustitutivos. Nos dice que son aquellos bienes que pueden ser sustituidos por otros porque cumplen una función o satisfacen una necesidad similar. Ejemplo, azúcar y miel para endulzar un postre. Ejemplo, un bote que lo volteamos al revés y nos sentamos, ¿ok? Lo usamos como silla. Podemos utilizar, por ejemplo, bicarbonato de sodio para lavarnos los dientes en lugar de pasta de dientes, ¿sí? Son los que sustituyen una cosa por otra, energía solar por energía eléctrica, ¿sí? Lo que ahora venden mucho el etanol en lugar de gasolina. Ok. Según su función, hay bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo nos dice que son aquellos que se consumen. Ejemplo, productos finales que consumimos, la comida, el arroz, el frijol, el televisor, poco a poco lo vamos consumiendo. Va a llegar un momento en que ya no va a servir la gasolina, un auto, ¿ok? Bienes de capital son aquellos bienes del proceso productivo que sirven para producir bienes de consumo. A ver, por ejemplo, nos dice aquí una cosechadora. Pues sí, porque cosecha el maíz o cosecha un grano y ya se hace un bien de consumo. Pero también tenemos la máquina de una fábrica que puede hacer zapatos, una máquina que puede hacer sillas, que al final del día los vamos a consumir, ¿ok? Bienes intermedios. Sí, nos dice, los bienes intermedios
son aquellos que se utilizan para obtener otros bienes. Por ejemplo, la harina y la madera. ¿La harina para qué? Para hacer pan, para hacer tortillas. La madera, pues para hacer muebles. Podemos tener esos bienes que bien se les puede decir que son materias primas. Y los bienes finales son aquellos bienes que se fabrican a partir de otros y son consumidos o utilizados por la población. Ejemplo, con la madera hice una lapicera, con la arena y el cemento hice una casa. Primero fueron bienes intermedios y después se convierten en bienes finales, junto con otros bienes, ¿ok? Que son complementarios. Y tenemos también, según su durabilidad, durables y no durables. Los durables son aquellos bienes que pueden ser utilizados en un periodo de tiempo muy prolongado. Ejemplo, pues una licuadora, una casa, un auto, ¿sí? Que duran mucho tiempo, ¿sí? Y los bienes no durables son aquellos que son consumidos, utilizados en un periodo corto de tiempo. Ejemplo, me compro una torta, un refresco, un cuaderno y sabemos que no va a durar más de un año, ¿vale? Hasta su periodo de vida puede ser a veces hasta de minutos, ¿ok? Y vamos al final con los bienes libres y los bienes privados. Los bienes libres son todos aquellos que son considerados parte de la humanidad. Ejemplo, aquí nos dice un río, el agua, yo diría un parque, un museo, la calle, la banqueta, ¿ok? Esos son bienes libres que puede usar cualquier persona. Y los bienes privados pues son aquellos que yo compro o compramos con mi familia y solamente nosotros vamos a poder hacer uso de ese bien. Ejemplo, nos dice aquí una casa, un automóvil. Nadie va a llegar a meterse a mi casa a dormir, ¿verdad? Pues nada más los que vivimos ahí o los que pagamos la renta o los que compramos esa casa. El automóvil pues, solo yo lo voy a poder utilizar o mi familia, ¿ok? Bueno, jóvenes, pues ¿cuál es la actividad? La actividad es hacer el apunte, ¿sí? De lo que es preguntas económicas, el costo de oportunidad y al final hacer este cuadro sinóptico, ¿ok? Yo lo hice así, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, debe ser en su libreta y jóvenes, este cuadro sinóptico va a formar parte de su portafolio de evidencias, que quiere decir que lo voy a hacer en una hoja blanca, muy bonito, a colores y a mano, y forma parte de mi portafolio de evidencias. Agradezco su atención, jóvenes, y ahí les encargo que lo lleven los que no van a ir esta semana, que los lleven la próxima semana ya elaborado, tanto apunte como su cuadro sinóptico. Les agradezco, jóvenes, que estén bien.